Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, les da la más cordial bienvenida a este evento organizado en el marco del Día Mundial de la Poesía. Este día nos hace el honor de acompañarnos el poeta, escritor, ensayista y director de Mantis Editores, Luis Armenta Malpica, quien disertará la charla Apuntes sobre las estaciones del poema. Luis Armenta Malpica recientemente fue galardonado con el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2020, otorgado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes a través de la Coordinación Nacional de Literatura y el Gobierno del Estado de Tabasco, por medio de esa secretaría. Es miembro del Comité de Arte de la Secretaría de Cultura de Jalisco y presidente de la Casa Cultural de las Américas. Expremio de Poesía Aguascalientes, ha recibido premios como Ramón López Velarde, Efraín Huerta, José Emilio Pacheco, Sor Juana Inés de la Cruz, Enrique González León, Jalisco en Letras, Diplom de Excelencia en Rumania, Premio Jaime Sabines Gatien Lapon Quebec y nombramiento de Cavalera Poezie Capitali Mari Uniri Lassi, entre otros. Por su labor editorial recibió la Pluma de Plata, el premio Nichita Snecu Moldavia y el Eliana Espinel Cedeño de Ecuador, así como el premio Caniem al arte editorial. Autor de más de 20 poemarios, siendo los más recientes Yamen Ismael, Gotterdammerung, Anthologie Minim, Greetings to the Family, Wanta Lumini y Enola Gay. Ha sido traducido en alemán, árabe, catalán, francés, gallego, inglés, italiano, neerlandés, portugués, romano y ruso. Sin duda alguna, un digno representante de la vida literaria hispana. Adelante, Luis, estamos ansiosos de escucharte. ¿Qué tal, Melina? Buenas tardes. Gracias a la Secretaría de Cultura de Tabasco por esta invitación. Es una manera de estar cerca de quienes se interesan por el arte, por la escritura, por la lectura, ahora que estamos en las cercanías del Día Mundial del Libro, en esos festejos alrededor de lo que implica el libro y los derechos de autor. Yo preparé, como bien dijiste, una charla, unos apuntes, porque voy a estar leyendo un poco también, acerca de esto, del acercamiento, de algunas maneras de encontrarnos con los mecanismos y con las estaciones del poema a partir de la música. Así como las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, 4 conciertos para violín y orquesta compuestos en 1723, la obra musical más famosa e interpretada del mundo, pudo ser recompuesta o reescrita por Max Richter 290 años después, esto es en 2013, el modo de acercarnos a un poema también cambia. También se modifican ciertos ritmos y modos de abordarlo, pero nunca su intención de poema. El COVID-19 nos ha obligado a repensar las maneras de acercarnos a otros para leer con otros y leernos entre sí, para reescribir un mundo tan cambiante como las estaciones. En Vivaldi y en Richter, primavera, verano, otoño e invierno. Estaciones que se han modificado con los siglos con el cambio climático. Sin embargo, los poetas más jóvenes desconfían del barroco y lo ven nada más como un periodo antiguo. Niegan la tradición y a veces se conforman con lo nuevo, con lo que hacen sus pares, sus afines. Y se olvidan de Góngora y Quevedo, los recuerdan para nombrar, si acaso, el neobarroco. O si se habla del padre, les estorban Jorge Manrique y Sabines. Hay una pretensión por deslumbrar con un renacimiento de las formas poéticas y se ignora a Garcilaso de la Vega, el gran renacentista en castellano. O pretendemos ser los descubridores de alguna otra manera de alcanzar la música del poema, de pautarla, de hacerla una expresión particular y se rellena con gráficas, animación o algunas proyecciones y ya está. La poesía es otra cosa. Pero esto, me parece, no es el mejor camino. La incorporación de lo nuevo en lo viejo, en lo que se cree antiguo, lo hará sentir más viejo, deshonesto y efímero. Y me refiero aquí tanto al barroco, el periodo de la música llamada culta o clásica, pero yo prefiero decirle culta porque el clásico también es un periodo así como el barroco, como el periodo barroco de la poesía. En la música hay ejemplos muy claros de la incorporación. La obertura 1812, opus 49, de Piotr Ilich
Tchaikovsky es una pieza escrita en 1880 para conmemorar la victoria de la resistencia rusa en 1812 frente al avance de la Gran Armée de Napoleón Bonaparte. E incluye una salva de disparos de cañones, repique de campanas y un fragmento de la Marsellesa, el himno nacional francés. Una novedad de incluir campanas, incluir cañones. Estamos hablando, imagínense, 1880. Estamos hablando también de Vivaldi, 1723, muchísimos años atrás. A esta tradición en la que me estoy refiriendo. En la música popular, Future Lovers de Madonna retoma y rinde tributo a la música disco con I Feel Love de Donna Summer y Giorgio Moroder. No hablamos de poner en otro ritmo una pieza como las versiones en salsa de algunas baladas románticas, sino de la deconstrucción o reinterpretación total de un tema. Por ejemplo, You're the One That I Want de John Travolta y Olivia Newton-John, que apareció en la película Gris, en el musical Vaselina, en la versión casi irreconocible de Lo Funk, o la adecuación del pequeño vals vienés de Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández Miró, que hacen del Take This Waltz de Leonard Cohen. El poeta y novelista canadiense compuso el tema a modo de versión en inglés del poema Pequeño Vals Vienés del granadino Federico García Lorca, perteneciente a su poemario Poeta de Nueva York, lo que remarca esta serie de homenajes o vistas hacia atrás a lo que me refiero como reinvenciones de la tradición. En la poesía existen buenos ejemplos de simbiosis. Nanas de la Cebolla, esas coplillas que Miguel Hernández incluyó en una carta escrita desde la cárcel de Torrijos a su esposa, Josefina Manresa, el 12 de septiembre de 1939, durante la Guerra Civil Española, fueron musicalizadas por Alberto Cortés e incluidas como canción por Joan Manuel Serrat en su disco Miguel Hernández de 1972. Para honrar las seguidillas de Hernández, Alberto Cortés las puso en ritmo de habanera, un ritmo cubano que en España se hizo popular y en Francia popularizaron también autores de música culta como Georges Bizet en la ópera Carmen, Emmanuel Chabrier en la habanera para piano, Claude Debussy en la Puerta del Vino o la Soirée dans Granada y Maurice Ravel en la habanera para dos pianos, que luego fue orquestada e incluida en su Rapsodia española, entre otros. Dejando de lado la música, aunque sea inherente a la poesía y se le llame enunciación, respiración, ritmo, prosodia o como gusten, el poema se escribe para ser habitado por el hombre, más como una casa construida piedra a piedra que como una galería de imágenes o cuadros. Algunos hombres han ido más allá y forjan un hogar, un templo o alguna ciudadela con esa misma arcilla. En otros, la Torre de Babel se yergue con vocablos tan ininteligibles como el betún que los separa hacia rutas distintas de lo que uno conoce. Se ha dicho que el poema logra su comunión cuando uno más lo invocan y en su nombre se quieren. Y si hablamos de modo religioso, también nos enfrentamos al Via Crucis y a la resurrección que va del caos al verbo. Piedra por la que nos postramos unos cuantos. Y ojalá que esto que digo unos cuantos no sea así, esta gran, enorme minoría de quienes nos acercamos a la poesía, ya sea para escribirla, para leerla, para promoverla, para editarla, seamos cada vez más. Aquí cito, como una pintura nos iremos borrando, dice Nezahualcóyotl en el epígrafe que abre Devoción por la piedra, de Jorge Ortega. Un libro que para mí ha sido muy importante, ha sido revelador, porque es un poeta joven, mexicano, que bebe bastante de la tradición y la trae a nuestro siglo recompuesta, reescrita, retrabajada y siempre con un toque de novedad, de hallazgo, de riesgo. Cito, y sin saber por qué, quiero quejarme, dice Petrarca en esa misma página. Ortega es un autor sin tono religioso, pero devocionario y algo renacentista en su creación del mundo, y este libro se forma desde la levadura, su primer apartado. Cito los versos de Ortega. Es lo de afuera lo que no está en ti, el lienzo mineral erguido a solas, lo que no ostentas. Cierro cita. Esto, para mí, es el sentimiento. Y luego la teoría, cito,
y todo estaba ahí porque no estaba escrito. Cierro cita. Habré de suponer que en este respirar, estación imparable, Jorge Ortega ha pensado una piedra distinta, en un libro, tal vez, en la poesía. Si yo pienso en lo humano, no creo contradecirlo y menos traicionarlo. Todo libro de poemas es una casa, pero se vuelve hogar si le ponemos encima los dos ojos y hacemos un esfuerzo para llenar el corazón con sus latidos. No digo ideas. Robert Frost dice que el poema no se hace con ideas, sino con el lenguaje. Digo sangre, sudor. Digo aquello que fluye de lo humano y pega los adobes del poema. Digo el polvo que dejamos al leer en voz alta algunas líneas y se vuelven la piedra que cargaremos siempre que recordemos lo que dice. Nos dice y nos señala, como camino andado y por andar. Piedra rodante al fin, reconocida al fin, palpitando en la frente como función alquímica. Digo palabras para trazar la cruz del santo y seña. Y digo devoción por decir lo que amamos. El segundo apartado también parece amor. Resistencia de materiales, nos dice Jorge Ortega. Cito, pero en el extranjero, bajo el agrupamiento de otras nubes, la historia no encajaba. Cierro cita. ¿Qué encaja en un poema? Habrá que preguntárselo a quien levanta un libro y lo deja caer, lo suelta o no lo aguanta y persiste en llevarlo hasta la cima. Y aquí recordemos el mito de Sísifo. Habrá que revisar en ese corazón qué es lo que basta. Para un poema basta que la articulación de las palabras conjure ese algo más que nunca vemos, pero late en nosotros. Ese flujo que es más respiración que pensamiento y sin embargo parte de la misma tristeza. Melancolía que Georg Steiner traza cual posible razón unas 10 veces para situar el pensamiento. Si no existe pintor que pueda trasladar en el lienzo lo que ve ante sí, ni tampoco el poeta lo expresa con palabras, ¿a qué espera fallida apunta en su trabajo? Para Steiner, tropezamos en ocasiones visceralmente con impalpables pero rígidos muros de lenguaje. El poeta, el pensador, los maestros de la metáfora hacen arañazos en ese muro. Sin embargo, el mundo, tanto dentro como fuera de nosotros, murmura palabras que no somos capaces de distinguir. Simon y Garfunkel dirían los sonidos del silencio. Para Ortega, un secreto seguro, es decir, vayas o vengas, transfigurado o no por los lugares, tienes una morada en todo aquello que pasa inadvertido. Porque los hombres, el revés de las lágrimas, a la inversa, no terminamos nunca de caer. Siempre seremos conmovidos por alguna lección de biología, pues la piedra estaba aquí antes que yo naciera, dice Jorge Ortega. Ortega es más bien reflexivo que amoroso, pero ama las palabras que lo dejan pensar. Respira sus palabras como si fueran aire y alejaran el polvo de las piedras. La reverencia, sí, desde su posición del niño que proyecta las filminas que fue recuperando de sus padres. Diapositivas, el tercer apartado, transcurre como una prosa que se va destilando para llegar a los cantares de gesta, en donde la poesía tira al cielo su malla de vocablos disolubles. Poemas de un conjuro más alto, culterano, que por igual nos dicen que, aunque vivamos una misma ciudad en un mismo momento, cito, tampoco somos el mismo individuo, ni mejores ni peores, simplemente distintos. Cierro cita. Con Simon y Garfunkel o Pink Floyd y su versión del Muro de Berlín, la música por dentro, cito, retumbando para nadie, desde la soledad de la garganta. Entonces, bastará con asir una piedra del muro ya caído y por más que me vaya o pretenda alejarme, habrá un cuarto de hotel que de pronto así, mientras contemple el techo acostado en la cama, regrese a medias, cierro cita, a mirar esa piedra que tengo en el zapato de mi pecho y con la cual tropiezo las mismas veces con la que Georg Steiner intenta razonar acerca de la tristeza.
Es en ese momento en el cual Sísifo recupera la gracia del enunciado exacto para mover la roca. Y es lo cansivo de un libro de poemas o de cualquier pintura, que nos conceda de improviso, una tarde cualquiera, al derretirse el hielo del reflejo que nos impide ver lo que hay detrás, la galaxia en persona, inmensidad suscrita al átomo que amamos. Cierro cita. Con esta brisa de resurrección, Jorge cierra su libro y dice, además de lo demás, ¿qué más no ha sido dicho? No hay contenido para la palabra en todo lo que existe. No hay siquiera lista de espera para el decir insólito. No tengo que ofrecerte. Toma, si quieres, esta raíz de acaso, donde sí cabe, en cambio, una aguja, donde sí cabe, perdón, en cambio, una aguja. Este texto precario donde se curte el deseo, donde el deseo aguarda, aunque sea el punto final, que lo libere. La piedra del poema sigue en pie y habrá que hacer el viaje cuesta arriba las veces que haga falta. Aquí termino lo que sería esta primera estación o introducción con medio de una piedra, no forzosamente que forme parte de la primavera, pero sí de los elementos terrestres, los elementos que nos hacen pensar al ser humano dentro de este poema, dentro de esta casa, y es una de las estaciones que me preocupan, que me gusta trabajar y que quiero leer en los demás. ¿Qué tanto nos involucra un autor con el entorno, con su palabra, con su respiración, como digo, de la obra de Jorge Ortega, para que podamos entrar, para ser invitados, ser cómplices y quizá acompañar por una larga estancia, por una estadía mayor a la de una visita, lo que hacemos en un libro, lo que hace un poeta, lo que nos gusta hacer cuando leemos. Ser cómplices, incorporarnos un discurso, incluirnos en otro ser humano. Para seguir con esto de las piedras, leo un poema que ya no es de Jorge Ortega, sino de Rómulo Bustos Aguirre, un poeta colombiano, que está publicado este poema en La pupila incesante, obra poética, 1988-2013, de la Universidad de Cartagena, Colombia. El poema dice poema de las pertenencias, hablando de esto de pertenecer o acompañar a alguien. Poema de las pertenencias. A la hermana pertenecía el lado izquierdo de la casa y las piedras pulidas que parecen soles. También eran suyos el color amarillo y la palabra alamut pronunciada suavemente, los botones en forma de pequeños emperadores, el santo y seña para entrar y salir de los espejos. Una vez quedó aprisionada en el espejo de la sala y debió revelarme su secreto. Eran míos el fulgor de las nubes que anuncian la lluvia, el juego de la peregrina, el palo yaya, las telas crujientes como las alas de las grandes moscas, la mitad de las palabras para abrir el día. La otra mitad era de la hermana. Subíamos a la ventana bajo los trompeteros y repetíamos Sayana, Sayana, y la luz se asomaba como doblando una esquina del mundo. A veces no despertábamos y desde el sueño soñábamos Sayana. Entonces era más brillante el cielo. Nunca nos preguntamos a quién pertenecían los dados cargados del tiempo. En la poesía, nada es lo que parece y es una totalidad del poema. El poeta Paul Muldoon opina que un mundo que es complejo requiere una poesía compleja. Un mundo que es incoherente debe reclamar una poesía incoherente. Un mundo en el que no caben conclusiones puede regodearse en su carácter inconcluso. Así surgen poemarios como Viriditas de Cristina Rivera Garza, de 2011, en un constante completarse con las citas de Henning Mankell, Anne Michaels, Perkin Ferrer, Rodrigo Toscano, Peter Sloterdijk, Rainer María Rilke, Ramón López Velarde, Juan Rulfo y muy diversos twitters. Esto es interesante porque en el libro aparecen twitters y elementos que también en otras poetas contemporáneas, como Fanny Enrique, por ejemplo, de aquí de Jalisco, ya también trabaja a partir de blogs y de comentarios que suceden en el mundo de las redes sociales. No es la primera ni la única en hacer ese tipo de notas o inclusiones, sino solo un ejemplo que han seguido otras poetas, como se evidencia en Un montón de escritura para nada, de Sara Uribe,
publicado en 2019 por Dharma Books, cuyas citas se resaltan en un juego tipográfico que es la base editorial e irónica del discurso feminista que realiza la autora. Entre las mencionadas, las citas son de Milló, Bestrini, Caroline Levine, Rebeca Solnit, Clarice Lispector, Rosario Castellanos, Pita Amor, Juana Vignosi, Gloria Herwitz, Gabriela Mistral, María Negroni, Chantal Meillard y muchas otras. Otros homenajes realizados de manera integral a la poesía del siglo XVI o San Juan de la Cruz los consigue Abigail Bojorquez en Navegación en Lloremito, del 2012, en esta edición que tuve la fortuna de incluir en el catálogo de Mantis Editores, cercanos a la reinterpretación de los lenguajes antiguos y locales y su inclusión extemporánea, pareciera, pero no, en las poéticas de nuestros siglos actuales. Actuales hablo del siglo XX, que es el siglo que le tocó vivir a Abigail, y el XXI en el que estamos nosotros conviviendo con su trabajo. Igualmente con humor y en esa línea de discursos marginales muy de nuestro momento, que Abigail Bojorquez trabajaba en los años 60 del siglo ya pasado. Marginal no como victimización o precariedad, sino como reivindicación social y política de la actividad lírica, sin que confundamos lirismo con cursilería, romanticismo trasnochado o lo sublime fallido. Para John Ashbery, uno de los motores de la poesía contemporánea es la desorientación. Perseguimos que en ningún momento el lector se sienta cómodo, firme, confiado en lo que puede obtener de las palabras. La resistencia, la oposición a ese mundo banal y deslumbrante, plagado de clichés y formas repetidas de cantarle al amado o a la amada, tendría que recorrer esos nada explorados contornos de una cartografía que no siempre remita hacia lo genital, al deseante amoroso y colpígeno que consigna en su forma los siglos anteriores. Se trata de forzar la escritura a que viva el ahora, como decía John Donne en su tiempo con su famoso wit hace 4 centurias. Trabajar la agudeza que no es nomás ingenio, sino un cambio de foco para mirar lo mismo en múltiples facetas, cambiando perspectivas por proporción y lenguaje. El tono de la época, al decir de Charles Bernstein. Y aquí es lo que, algunos apuntes por supuesto nada más, de lo que dice Bernstein sobre el tono. El tono es el sonido de la poesía, pero el tono también es el ataque o la aproximación, el ángulo. El tono es el sentido del registro. Los poetas captan mi atención por su tono. Prefiero los cables vivos a las llantas reencauchadas. Hablando de preferencias, también es cierto que en los años recientes se ha buscado una poesía más fácil, lúdica, como si pretendiéramos enterrar lo solemne con el acto ominoso del olvido o el desprecio. Si desviamos la atención hacia la juguetería, no importando si todos los juguetes son iguales, será menos complejo explicar que una piedra preciosa hay que buscarla con un afán tenaz, por largo tiempo, hasta dar con la veta y después con la gema. Esa tarea, tediosa para muchos, requiere más sudores que sonrisas. No hay un tono que sea bueno o malo por sí mismo. Lo malo es procurar que uno sea el dominante, a costa de otros tonos. Privilegiar un tono personal es la ambición de muchos. Denostar o bloquear los tonos con los que hay desacuerdo es una actitud perversa, indigna y contraproducente. Lo ideal es encontrar el tono que haga reconocible el pulso de un autor, su poderío vital, no el legado que asesora y presume. La herencia es oportuna y necesaria para el siguiente paso, no para quedar quieto y menos para meter reversa. El tono, la temporalidad de las palabras, más allá de los ritmos con los que se establezca su medida o narratividad. Pero, cito, no hay que hacer del tono un principio consciente. Debe permanecer como un misterio para uno. Debe resultar toda una sorpresa lo que es capaz de develar. Esto tiene mucho que ver con su proceso de escritura, esos sonidos iniciales capaces de desencadenar el fenómeno creativo, dice Louise Gluck, la más reciente premio Nobel. El tono, que al igual que los sistemas de escritura,
permitan la transducción de los supuestos realizados por el autor por medio no de la cavilación, sino del descolocamiento del lector frente al otro. Por eso la poesía es ambiciosa, pero también ilimitada. La imagen que tenemos de ella es inexacta todo el tiempo. Y aquí va un ejemplo tomado del Cielo Nocturno con heridas de fuego, traducción de Elisa Díaz Castelo, del joven vietnamita radicado en Nueva York, Ocean Vuong. El poema se titula Telémaco. Como todo buen hijo, saco a mi padre del agua. Lo arrastro del cabello por la arena blanca, sus nudillos dejan un surco que las olas se apuran a borrar. Porque la ciudad, más allá de la costa, ya no está donde la dejamos. Porque la catedral bombardeada es ahora una catedral de árboles. Me arrodillo a su lado para ver cuánto podría hundirme. ¿Sabes quién soy? Va. Pero la respuesta nunca llega. La respuesta es un agujero de bala en su espalda, rebosando agua salada. Permanece tan quieto que pienso podría ser el padre de cualquiera, hallado como una botella verde que aparece a los pies de un niño y contiene un año que nunca tocó. Toco sus orejas. Es inútil. Lo giro boca arriba para enfrentarla. La catedral en sus ojos de mar negro. El rostro no es el mío, pero lo usaré para besar de buenas noches a todos mis amantes, del modo en que cierro los labios a mi padre con los míos y comienzo la devota tarea del ahogamiento. Una cita. Un verdadero poeta se preocupa poco de la poesía, del mismo modo que un horticultor no perfuma sus rosas, sostenía Jean Cocteau, para quien un libro de poemas no es un libro de imágenes, una sucesión de comparaciones y caricaturas de la realidad. Si así procediera, el poeta sería un buen distractor para las almas gentiles, el dadivoso bufón de la palabra, un manipulador del sentimiento. Una buena lágrima no aparece tras una página triste, sino por el milagro de cierta palabra colocada en su lugar. El poema debe ser pobre en adornos, pero se le debería trabajar como si fuera un artículo de lujo. Pobre porque debe perder una tras otra todas las ataduras que lo ligan al poeta. Y suntuario, porque es preciso que además de la adecuada colocación del verbo, de la pulsación del ritmo, de la severidad en los adjetivos, el poema palpite como lo hace el corazón, con su sístole, su diástole y los síncopes inesperados. Mientras el poeta crea, su poema está múltiples veces en peligro de muerte. Y la vida del poema es todo un lujo, un milagro en el que interviene de manera preponderante la sonoridad. Otra de las estaciones musicales de estos tempos que tiene la música también los encontramos en la poesía, y esta es la sonoridad, la parte del recitativo, la parte donde el lenguaje no canta, sino que va diciendo, incluso puede narrar dentro de algún poema. La perfección de la música radica en su esencia idéntica al silencio que antecedió a su creación. También en aquel silencio la palabra se convoca eternamente, sin principio y sin fin, ajena al tiempo. Palabra que al pronunciarse ocasiona el primer instante de la creación, la primera luz, el espacio físico y sus consecuencias, la materia, los espacios y sus seres, ideas, emociones, sensaciones. Además de la música que se desprende también de la poesía, lo que no se dice en un poema es tan importante como lo que se dice, porque el acto poético de lo que se nombra se hace presente debido a su ausencia. Lo oculto conforma la mitad del poema, así como el hombre lo completa su expresión. Lo que no dice el poema es la única certeza del poema. El poeta persigue una absoluta libertad, la búsqueda creadora que hace al poema. Las palabras que empleamos en la vida cotidiana y muy especialmente las que son parte de esa sustancia total de la literatura, no dejan de mostrar la esencia musical perfecta de su origen silencioso. Cuando la palabra habla antes de la creación y la creación se produce, inflama también a las palabras humanas, a las palabras de la literatura y lo que ella expresa.
Y si las palabras danzan en el texto, si se deslizan sin problema por las barras de la página, es más probable que se realice un poema. Con las computadoras, internet y las redes sociales han cambiado los modos de asumir la escritura y hasta su difusión. Antes se confiaba en el lento proceso de una edición, de la impresión y el paso por los distribuidores para acercar un libro del autor al lector. Ahora cualquiera cuelga en su muro o blog los textos que asume como literatura y hay casos en los que se convierte en un fenómeno, si no de ventas, sí de notoriedad. O ambos casos, ventas y promoción, en donde la palabra es menos importante que el efecto mediático. Elvira Sastre lo ejemplifica bien. A partir del discurrir del presente que pregonaba John Ashbery en su obra, hay que quebrar el blanco de la página para hacer efectiva la distinción total de una época y otra. Para esto hay que asumir un riesgo, la desobediencia del lenguaje. Aquí voy a hacer algunas citas de Carlos Clear, que aparece en su libro Como un tren sobre el abismo, publicado por Vaso Roto, España, en 2019. Scliar dice: el lenguaje desobedece a esa hora en que los silencios asumen la duración del tiempo y los sueños adormecen la exigencia sustantiva. La hora en que la perplejidad gobierna la mirada y da paso al desconocimiento primero. El lenguaje desobedece cuando ensucia la lengua con sus trampas de encantamiento y sensiblería, cuando la falsifica, cuando la infecta de glosarios impunes y de retóricas sin nadie dentro y nadie del otro lado, cuando se sobreestima en su regocijo adulto o desprecia el lugar de la ausencia. El lenguaje desobedece porque es más su sentido que su estructura, es más su poética que su gramática, es más su desorden que su conveniencia. El lenguaje desobedece, en fin, al sentir que las palabras se caen, se pisotean, se derrumban, al percibir el ocultamiento del pasado en la vanagloria del futuro, en esa costumbre insana de enterrar lo vivido, el hábito innoble de destruir lo pensado. Lo desobedecen la búsqueda de una frase que nunca culmina, el artículo indefinido, el pájaro que se cruza por los ojos, el árbol que borra lo tallado, la serpiente tímida, el fin de la tarde cuando el cuerpo regresa al tiempo y el tiempo a su guarida del silencio. Y una de las formas más sutiles y duraderas de la desobediencia al lenguaje es la lectura. Esta es la invitación para que lean, para que todo el mundo se acerque en este día tan especial a los libros. Y quisiera cerrar con un poema de Sharon Olds, una poeta norteamericana viva, de su libro Satán dice, incluido en la materia de este mundo, traducción de Inés Garland e Ignacio Di Tullio, publicado por Gog y Magog Ediciones en Buenos Aires, 2015. Y escojo una mujer porque también estamos en el mes de las mujeres. Y de pronto aquí hay muchas citas de varones y quiero resaltar el esfuerzo, la valentía, la postura actual de las mujeres para reclamar no nada más lo que son sus derechos, sino lo que son nuestras obligaciones como varones también. El poema entonces se llama La charla. En el oscuro cuarto de madera al mediodía, la madre tuvo una charla con su hija. La grosería no podía seguir, la maldad con su pequeño hermano, el egoísmo. La niña de 8 años se sentó en la cama en un rincón del cuarto, los iris destilados como las últimas gotas de algo. Su cara terca se ablanda, avergonzada. Destellos plateados en los ojos como agua distante, que se vislumbra a través de los bosques. Aguantó y aguantó hasta quebrarse y gritar: odio ser una persona. Y se zambulló en su madre como en un estanque profundo y no sabe nadar. La niña no sabe nadar. Este es un poema terrible. Quiero compartir el último de otra mujer, una gran poeta venezolana, María Auxiliadora Álvarez, su poema Desacuerdo, incluido en Piedra en U, Candaya, España, 2016. Para tener la otra visión también de la parte del agua, que ya la vivimos en el poema Telémaco de Ocean Vuong. Desacuerdo.
El rugido ensordecedor del mar se interpone entre las dos. Yo le digo, creo que estamos ahogadas. Ella responde, no, no estamos ahogadas. Yo le digo, yacemos a la par en el fondo del mar. Ella responde, no, estamos de pie en la orilla. Yo le digo, de verdad creo que ya nos ahogamos. Ella responde, no, estamos respirando muy bien. Yo le digo, a mí no me entra el aire. Ella responde, yo tengo aire para las dos. Y esta es la conclusión de la poesía de un libro cuando nos acercamos a otros por medio de su expresión artística y culta, me refiero a la parte de cultura general, la tradición y la modernidad. Siempre va a haber un libro que tenga el aire suficiente para el lector que se acerca a él. Les agradezco la atención a esta charla, espero que no les haya cansado mucho y vuelvo a agradecer de verdad a la Secretaría de Cultura de Tabasco, a Melina Pedrero, por su invitación, por su amabilidad para estar conmigo allí. Yo sé que está presente en esta distancia, digamos, virtual meramente por ahora, que esperamos pronto sea más próxima, que haya oportunidad de que nos veamos físicamente como debiera ser con todas las presencias, pero mientras estamos aquí los dos, no en desacuerdo, sino de acuerdo en que hay que seguir leyendo, hay que seguir cultivándonos, hay que seguir viviendo. Muchas gracias y buenas tardes.